Eh, Espero que hayan repasado, estudiado, eh, y para ello, pues haré unas cuantas preguntas, verificar si están estudiando, porque al que estudia, aquí se le premia. Recuerden que la ponderación es eh, tres parciales, cada parcial 25%, y la participación en clases y las preguntas y exámenes que damos directamente en clases mientras estamos avanzando, vale otro 25%. Entonces, voy a dar inicio a la ronda de preguntas. Empecemos con Asturizaga. Esta vez voy a empezar por orden de lista. Eh, Listo, ingeniero. Asturizaga, el método de los trabajos virtuales se fundamenta en un principio. ¿Cómo se denomina ese principio? Bueno, el tiempo Sería llora. desplazamiento, No, el desplazamiento real en estructuras isostáticas. nada que ver, nada que ver. Voy al siguiente. Ábalos, la misma pregunta. Nada. No me acuerdo, Eh, ingeniero. lo que pasa es que no está estudiando. Ábalos, Limachi, Ayala, Hurtado, la misma pregunta. El principio de Allenberg. Sí, es el principio de Allenberg. Usted mismo, Ayala Hurtado, dígame, ¿qué dice el principio de Allenberg? Dice que las partículas deben cumplir la ecuación de equilibrio de la estática. No, de todas maneras vamos a seguir. Vanegas, la misma pregunta. ¿Qué dice el principio de Allenberg? Bueno, dice que si una partícula Mucho cuidado que me estén leyendo del apunte. Si me están leyendo del apunte, yo me voy a dar cuenta, porque yo me lo claro, sé de memoria, y si lo repiten como está el apunte, lo puedo castigar. Yo listo, ingeniero. preciso escuchar en sus propias palabras. Bueno, si una partícula tiene que tener un sistema de fuerza en equilibrio y, y tiene que tener una parte imaginaria, ¿no? Bueno, la idea está por ahí, la idea es esa, pero bien. Eh, una pregunta bastante. Sí, aquí hay Raimundo. No, lo rechazamos ya. Además está llegando muy tarde. Su nombre también está mal. Bien, jóvenes, continuando con la ronda de preguntas. eh, Vanegas Muñoz, Vanegas Presente, Muñoz, allá presente, le ingeniero. pregunté, sí, 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 que le sigue ahora. Benavides Armata, dígame, ¿qué dice el teorema de los trabajos virtuales aplicado a cuerpos elásticos? Vale, ingeniero, no lo he leído, solamente leí el carga térmica nomás. Ya. Bueno, este es un tema que ya pasó, se supone que lo han estudiado o están estudiando, porque conmigo tienen que estudiar fuerte y duro. Y además, estudiar fuerte y duro en la universidad es normal.
¿ya? Mi época de estudiante, para mí era normal amanecer estudiando. Y ahora que soy ingeniero, ya cerca, pienso a jubilarme, ya voy a cumplir 70 años, sigo amaneciéndome, pero ya no estudiando, sino trabajando, haciendo proyectos, cálculos. Bien, Benavides tiene que estudiar, porque ya sabe, si usted responde bien a las preguntas que estoy haciendo, va a ir ganando 25 puntos. Disculpe, ingeniero, en la fórmula esa de carga térmica decía que estaba mal y no lo ha corregido el PDF. Ya, eso después lo vemos, por favor. Ya. Aquí. Ya de a poco se va a normalizar la clase. Muy bien. La clase anterior habíamos llegado a esta expresión que es la ecuación de Moore. En la ecuación de Moore, pues, en principio tenemos 1, 2, 3, 4 términos. 4 términos. Esta pregunta va para Auringa. Para céspedes claros. Céspedes claros. En la ecuación de Moore, y concretamente en el tercer término, hay un coeficiente que está representado por medio de la letra K minúscula. En esa expresión, ¿qué representa la letra K minúscula? No me recuerdo, ingeniero. Yo le di cargas térmicas nomás igual. Muy bien. No sé si está Choque Copa presente. Parece que no. Me voy a ir directamente a Cuellar Cipel-Rudiana. Cuellar Cipel-Rudiana. Dígame, en la fórmula de Moore, ¿qué representa la letra G mayúscula? ¿Qué representa la letra G mayúscula? Es el módulo de elasticidad transversal del material. Correcto. Preguntas sencillas, no son difíciles. Y Cuellar García, Johnny, justamente en esta misma fórmula, ¿qué representa la letra M mayúscula, N mayúscula, B mayúscula, T mayúscula, que llevan una barrita encima? Bueno, ingenieros, representan la M, que sería el momento, la normal, la cortante y el torsor. Son los trabajos virtuales imaginarios, ingeniero. Los trabajos virtuales. No. Son imaginarios, se podría decir. Ese es lo que entendí. Bueno, no está muy bien la respuesta. Yo la voy a dar. M, N, B y T con la barrita encima representan los esfuerzos internos debido a la carga virtual. Debido a la carga virtual.
Bien, jóvenes, ahora vamos de una vez hoy somos sábado. Teníamos que ver acciones térmicas. Muy bien. Ahora mismo lo voy a abrir el tema. Disculpe, ingeniero. Sí, adelante. Creo que teníamos que hacer un ejemplo de aplicación. Sí, pero en realidad su compañero dijo lo correcto, que hoy nos toca ver acciones térmicas. Yo mismo había olvidado, pero fijándome en mi agenda, su compañero tiene toda la razón. Hoy nos toca ver acciones térmicas. Aquí está. Método de trabajos virtuales, cargas térmicas. Bien. Sí, no es muy largo el tema. Inmediatamente lo vamos a desarrollar. Bien, cuando hablamos de cargas térmicas, nos estamos refiriendo a la temperatura generalmente del medio ambiente. Y en algunos otros casos se refiere no a la temperatura generada por el Sol, sino a la temperatura generada por otros cuerpos. Por ejemplo, las siderurgias donde se fabrican elementos metálicos, pues allá el acero hay que fundir. Y el acero fundido irradia calor. Esa calor genera temperatura. Y obviamente esa temperatura ha de afectar a los cuerpos que están alrededor. Lo primero que ocasiona la temperatura es cambios en las dimensiones geométricas de los cuerpos. Estos cambios en las dimensiones geométricas de los cuerpos hacen que el volumen del cuerpo se incremente si es que hay un incremento de temperatura, o bien hacen que el volumen de los cuerpos disminuya cuando hay un decrecimiento de la temperatura. En el caso de las estructuras comunes y corrientes, se tiene que tomar en cuenta la carga o acción denominada térmica, ya que debido a la temperatura generada por el Sol, y principalmente cuando hay un incremento o decremento de esa temperatura, los materiales, las estructuras se deforman. Y cuanto mayor el incremento o el decremento de la temperatura, obviamente mayor ha de ser la deformación. Si la temperatura fuese uniforme, si la temperatura fuese constante, o sea, si no hubiese variación de la temperatura, entonces pues no sería carga, ya que lo que realmente hace que la estructura se modifique es la variación de la temperatura. O sea, que con respecto a un cierto valor hay un incremento o un decremento de la temperatura. Ahí es donde
los materiales se deforman. Por lo tanto, lo que realmente nos interesa es la variación de la temperatura. Por ejemplo, en nuestro medio, el clima, así decimos nosotros, suele cambiar de manera abrupta. De repente estamos con un solazo y pues de un rato para otro se vuelca un surazo, y estando, por decir, en 30 grados centígrados, bajamos a 20, a 18 grados centígrados. Entonces, si estando de 30 bajamos a 20, por decir, entonces hay un decremento de la temperatura. ¿De qué magnitud es ese decremento? Bueno, si de 30 bajamos a 20, el decremento es 10 grados centígrados. En otras palabras, la variación de la temperatura es 10 grados centígrados. Cuanto mayor la variación, mayor ha de ser la deformación debido a la temperatura. De ahí que en aquellos lugares donde el clima es bastante severo, como por ejemplo en los desiertos, en el día 50 grados centígrados y en la noche menos 10 grados, o sea, bajo cero, pues ahí los cuerpos sufren tremendamente el efecto de esas variaciones tremendas de temperatura y como consecuencia esos cuerpos generalmente se desintegran, empiezan fisurándose, se fisuran, no soportan esos cambios de volúmenes abruptos, no soportan y se fisuran, ¿no? Con las estructuras sucede algo similar, ¿no? De ahí que para que nuestras estructuras no se fisuren prematuramente debido a los cambios de temperatura, a la variación de temperatura, tenemos que diseñarlas tomando en cuenta la variación de temperatura. Y la magnitud de la variación de temperatura depende de la zona, depende de la región donde se ha de construir la obra, ¿no? Aquí en Santa Cruz tenemos una variación de temperatura, pero no está nada normalizado, no tenemos normas. Habría que preguntarle a Asana, que son ellos los que controlan todos los días, tienen estadísticas respecto no solamente a los fenómenos térmicos, sino principalmente a los fenómenos climáticos como lluvias, viento. Y bueno, Asana debería sacar normas, pero son funcionarios públicos y el funcionario público siempre tratan de evitar la fatiga, ¿no? Por eso cuando van a una oficina pública en la mañanita, tempranito, a las 8 ya deberían estar trabajando y van a ver que no están trabajando. A las 8 en el mismo trabajo están tomando su cafecito recién. A las 9 recién atienden. Si es que quieren, ¿no? Si es que quieren. Así es las oficinas públicas. Y obviamente el culpable es el jefe de esa oficina. Porque si hay un jefe que realmente quiere trabajar como es, seguro que sus subalternos van a trabajar. Todo depende, en cualquier trabajo, en cualquier actividad, depende del jefe. Ustedes van a trabajar en obras, van a ser directores de obra. Entonces, el éxito o el fracaso del trabajo dependerá de ustedes. Bien, joven, menos charla y vamos para adelante con la presentación de la temperatura. Algo está mal. Algo está mal acá.
Hay un intruso que está hablando a cuenta mía. Es este otro, si no me equivoco. Este es. Bien, jóvenes. Entonces, vamos con la presentación de una vez. Entonces, seguimos con el primer tema, método de los trabajos virtuales. La ecuación de Moore, ahí se los muestro para que no se olviden. Aunque no es obligatorio que se lo aprendan de memoria, esta fórmula lo van a llevar de una hojita. Épale, ¿qué estoy haciendo, señor? No es esto. Parece que no es... Sí, voy a hacer lo siguiente. Guardar, examinar. Es que este es un video que tiene audio y el audio es del anterior semestre. Esto lo tienen ustedes en Classroom. Está estos videos. Entonces, sin audio le voy a poner. Ahora sí. Estoy grabando una versión sin audio. Ahora sí. Y le vamos a quitar el audio. Y también lo voy a configurar para que lo manejemos de manera manual. Listo. Bien, ahora sí. Van a disculpar, jóvenes. Bien, pues estamos viendo el método de los trabajos virtuales y esta vez nos toca ver el cálculo de las deformaciones de estructuras isostáticas que están sometidas a cargas térmicas. Ya expliqué, hice una introducción sobre lo que son las cargas térmicas y el efecto que producen ellas en las estructuras. El principal efecto que producen, lo repito, la deforman y simultáneamente la estructura se fisura. Y eso obviamente no va a suceder si hacemos un buen diseño de la estructura. Bien. Supongamos tener un pórtico plano, isostático, como el que se muestra en la figura, ¿no? Este pórtico está constituido por dos soportes verticales y una viga horizontal. Asumimos que todos los elementos de este pórtico son de sección rectangular. D es el ancho y H es la altura. Observen, el pórtico lo he mostrado con la finalidad de que se pueda distinguir la altura H de cada uno de los elementos, ya que la otra dimensión, que es el ancho, o sea, B, no se observa en esta figura, ya que no es una figura en 3D, es una figura en el plano. Por lo tanto, lo que vemos aquí es la altura H de los soportes verticales y la altura H de la viga. Pues bien, para el análisis de la temperatura debemos conocer lo que en los cálculos se denomina T sub 0, la temperatura inicial. En cualquier región se suele adoptar como la temperatura inicial la temperatura promedio en esa región. Entonces, para la ciudad de Santa Cruz, según el criterio de ustedes, ¿cuál creen que sería o debería ser la temperatura promedio? 20 grados. 23. Sí, puede. 24, más está 24 a 25 grados centígrados es la temperatura promedio. Porque 20 grados ya es un clima templado. Y en Santa Cruz, por lo general, es cierto que hay días en que es templado, pero mayormente en Santa Cruz es cálido. Entonces tenemos que hablar de una temperatura promedio de 24 grados centígrados, pero el que tiene el dato exacto, ya les dije, es Asana. Bien, entonces
necesito la temperatura inicial, necesito la temperatura al exterior de la estructura, al exterior. Y desde luego también necesito conocer, como veremos a continuación, la temperatura al interior de la estructura, al interior de la estructura. Y finalmente también necesito conocer, pero antes de ello les voy a mostrar lo que les dije ahí hace un momento. Es un pórtico plano y como tal no es una figura en 3D. Por lo tanto, lo que se ve ahí de los tres elementos es la altura H. La altura H. Bueno, la otra dimensión geométrica que es la base estaría perpendicular pues a la pantalla del dispositivo que estamos manejando. Luego, a eso le vamos a llamar la estructura con la carga real. Aquí la carga no es una carga uniformemente distribuida, una fuerza puntual, no, no, no. Es la temperatura. Y de esa carga yo necesito conocer los valores o las magnitudes de T sub 0, T sub E, T sub I y H. Esa es la información que necesito para aplicar el método de los trabajos virtuales y calcular las deformaciones que me produce la variación de temperatura. Ojo, T sub 0, T sub E, T sub I no son las variaciones de temperatura. Simplemente son la temperatura inicial, la temperatura al exterior y la temperatura al interior. Bueno, mostrando nuevamente el pórtico en análisis. Ahora sí, empiezo a calcular lo que realmente me interesa, lo que realmente hace que la estructura se deforme, las variaciones de la temperatura. Entonces, al exterior voy a tener una variación de temperatura que le vamos a llamar delta T sub E, que no es otra cosa que la temperatura al exterior menos la temperatura inicial, o sea, la temperatura promedio del medio ambiente de la zona donde se ha de construir esa estructura. Y también debo calcular la variación de temperatura al interior de la estructura, ¿ya? Ahí está delta T. Delta TI, así vamos a llamar a la variación de la temperatura al interior, que es la temperatura al interior menos la temperatura inicial. Esos son los datos que yo necesito para hacer el análisis, la temperatura al interior. En estructuras más complejas, ¿no? Cada elemento tiene su variación de temperatura al exterior y su variación de temperatura al interior. Bueno, para este portiquito, bueno, al exterior vamos a tener una sola variación y al interior también vamos a tener otra variación, delta TI. Bien, entonces, en definitiva, esta es en realidad la estructura con la carga real. La estructura sometida a las variaciones de la temperatura. Bien. Esto ya lo había mencionado, que debido a la temperatura los materiales se deforman. Si la variación es positiva, los materiales se expanden y si es negativa, se contraen, disminuyen de volumen. Ahora, en el caso de estructuras reticulares, debido a la variación de la temperatura, la estructura se deforma apareciendo desplazamientos lineales y angulares. Y lo que nosotros vemos en esta materia es estructuras reticulares, ¿no? Se denomina estructuras reticulares, es el término general, a las estructuras que se hayan constituidas por elementos lineales.
que se hallan constituidas por elementos lineales, ya que en términos generales, las estructuras más complejas se hallan constituidas por tres tipos de elementos. Por un lado están los elementos lineales, por otro lado están los elementos planos y finalmente están los bloques. Los bloques son elementos que trabajan en tres direcciones. Los elementos planos trabajan en dos direcciones y los elementos lineales trabajan en una sola dirección. Y nosotros en esta materia solamente vamos a ver elementos lineales. Bueno, ahí estoy mostrando en el pórtico tres elementos lineales. Un elemento en posición horizontal, que es una viga, y los otros son columnas. Son elementos lineales. Pero, de repente alguien me dice exactamente cuáles son las condiciones que debe cumplir un elemento lineal respecto a su geometría o a sus dimensiones geométricas. Bueno, lo voy a mostrar porque es algo muy importante. En el caso del pórtico que estamos analizando, tengo pues un pórtico constituido por tres barras, así le llamamos, barras. Los libros de procedencia norteamericana no dicen barras, dicen miembros. Entonces, en cuanto, por ejemplo, a la viga, esta viga ha de tener una cierta longitud, L. Por lo tanto, para que esa viga la consideremos como elemento lineal, para esa viga, L sub 0 dividido entre H, tiene que ser mayor o igual a 2. Tiene que ser mayor o igual a 2. Donde L sub 0 es la distancia entre aquellos puntos donde el momento flector es nulo. Pues bien, si este fuese el diagrama de momentos flectores de esta viga, entonces aquí en este punto el momento es nulo, acá también el momento es nulo. Por lo tanto, la distancia entre este punto y este punto, eso es L sub 0. Listo. Eso es L sub 0. Claro que hay casos especiales, esto lo han visto ustedes en resistencia de los materiales, y si no lo han visto, termina la clase y rapidito vayan a estudiar, porque a futuro les puede ocasionar problemas y aplazos, especialmente en hormigón 1 y en hormigón 2. ¿Ya? Por ejemplo, para una barra que está empotrada y libre de longitud L, L sub 0 es 2 veces L. Es 2 veces L. Para una barra que está empotrada en ambos extremos, ¿no? L sub 0 es 0,5 de L. Bueno, y así sucesivamente hay varios casos que eso se ve en resistencia de los materiales. Y en el caso de un pórtico ya lo estoy mostrando a través de esta viga, ¿no? Y mira, disculpe. ¿Sí? ¿Cómo? Eso que esta parte para las columnitas creo que son igual los factores de vínculo, creo que le llaman. No. Vínculo es una cosa diferente. Vínculo significa, es un elemento que estabiliza a una estructura, generalmente. O bien,
es el elemento que conecta dos barras. O bien es el elemento que conecta a una barra con el suelo. A eso se le llama vínculo. Por ejemplo, aquí tengo un vínculo. Aquí tengo otro vínculo. Es lo que conecta a las columnas con el suelo. Si colocase aquí una articulación, ese es otro vínculo. Me está conectando dos barras por medio de una articulación y a esa articulación se le llama vínculo. ¿Ya? Entonces, pues, ya les estoy explicando lo que es un elemento lineal. Esto que les estoy explicando tendrían que verlo en resistencia material. Sin embargo, si no, hay que estudiar, estudien, están a tiempo, si no, les comento que hormigón 1, hormigón 2, van a repetir por lo menos 4 veces. Bien, jóvenes. Continuando. Bien, vamos a la siguiente diapositiva directamente. Bien, estamos viendo entonces el comportamiento de la estructura debido a la temperatura. Desde luego, de estructuras isostáticas. Bueno, vamos a hablar de las estructuras isostáticas, porque en este primer tema, no obstante que el título de la materia dice análisis de estructuras hiperestáticas, pero casi el 30% de nuestro tiempo lo dedicamos a estructuras isostáticas, cosa que no debería ser así. Este tema está en el programa analítico, hay una materia que está en el 5º semestre, si no me equivoco. Allí está el programa analítico, este tema. Ahí deberían haber visto, pero no sé por qué razón todos los profes que dictan esa materia no tocan este tema. Bien, las estructuras isostáticas. Ya sabemos bien qué es una estructura isostática. Sin embargo, aquí hay algo importantísimo a hacer notar. Cuando una estructura isostática está sometida a variaciones de temperatura. Y dice lo siguiente, lo voy a leer. Dice, las estructuras isostáticas sometidas a cargas térmicas o por variación de temperatura tienen la particularidad de que ellas pueden deformarse libremente. Pueden deformarse libremente. Pues el número de restricciones impuestas por sus apoyos no logran evitar la libre deformación de la estructura. Por tal motivo, no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos en la estructura debido a esta carga, o sea, debido a la variación de temperatura. O sea, la estructura se deforma, se despatarra, pero no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos. Y todo por el simple hecho de que es estructura isostática. En cambio, si fuese una estructura hiperestática, no. Ahí sí, debido a la temperatura, en una estructura hiperestática, aparecen reacciones en los apoyos y aparecen esfuerzos internos. Y resulta que la mayoría, por no decir casi todas las estructuras que hay a nuestro alrededor, son hiperestáticas. Las estructuras isostáticas las van a encontrar solamente en sus sueños. Cuando se sueñen, ahí van a encontrar una estructura isostática. En la realidad, la mayoría son hiperestáticas, por no decir todas. Bueno, pero alguien dirá, pero ingeniero, ¿y entonces para qué estamos viendo estructuras isostáticas? Resulta que a las estructuras hiperestáticas se las analiza previamente descomponiéndolas en estructuras, en varias estructuras isostáticas. O sea, una estructura hiperestática se la analiza previamente
descomponiéndola en estructuras isostáticas. Bueno, la estructura isostática que estamos abordando o analizando es esta. Es esta. A la izquierda un apoyo fijo, a la derecha un apoyo móvil. Entonces, esta estructura, cuando se presente variación de la temperatura, seguramente se ha de deformar. Este apoyo se va a desplazar posiblemente a la derecha, como también puede ir a la izquierda. Eso dependerá si la variación de temperatura es positiva o negativa. Cuando es positiva, el material se expande. Cuando la variación es negativa, el material se contrae, ¿no? Eso lo sabemos. Lo han visto en física, si no me equivoco, en física 102 o en física 200, ven el tema de temperatura con bastante detalle. Me acuerdo yo, tuve un excelente docente de física, era un chileno, mi profesor, el ingeniero Pereira. Hasta ahora no me olvido su apellido. Increíble. Entraba al aula con sus dos tizas y su almohadilla. Nada más, no llevaba ningún copie. Y empezaba a explicar. Era una maravilla el hombre. Era, si no me equivoco, era doctor en física. Estuvo en la Gabriel René Moreno prácticamente 2 años. De ahí tuvo que huir. Eran tiempos de dictadura. Le avisaron que venía la CIA de United States of America a buscarlo porque decían que era de izquierda. En esos tiempos a los de izquierda los mataban. Alguien decía, soy de izquierda, no era más, lo agarraban y lo hacían desaparecer. Eran tiempos de dictadura. Así que le avisaron que lo venían a buscar y el hombre escapó, dijo que se iba rumbo a España o a Inglaterra. Allá consiguió asilo. Y no solamente él, todos mis docentes, la mayoría eran chilenos, argentinos y uruguayos. Bolivianos no había, porque la mayoría ya habían a tiempo huido, porque también los buscaban para matarlos. Eran tiempos de dictadura. Bien, jóvenes. Miren, esta es una estructura isostática. Debido a la variación de temperatura, puede deformarse libremente y no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos. O sea, momentos normales, cortantes, torsores, igual a 0. Reacciones igual a 0. Pero el mismo pórtico, aquí tengo un apoyo fijo. Y aquí voy a colocar también un apoyo fijo. Y no hay más, señores. Ahí les presento la primera estructura hiperestática. Hiperestática. ¿Por qué es hiperestática? Recuerden que para analizar estructuras isostáticas, en este caso pórtico-plano, disponemos de 3 ecuaciones de la estática. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos con respecto al eje Z, igual a 0. Bueno, como aquí voy a tener 3 reacciones y tengo 3 ecuaciones de la estática, entonces problema solucionado. En cambio, en una estructura hiperestática, miren, voy a tener 4 reacciones. 4 reacciones y tengo solamente 3 ecuaciones de la estática. Entonces, el cálculo de las reacciones aquí no se puede porque solamente tengo 3 ecuaciones de la estática.
Bueno, pero ahorita ese no es el tema. El tema es la temperatura, Bueno, ahora, si a esta estructura hiperestática lo sometemos a una cierta variación de temperatura, bueno, la temperatura, pues, cuando hay un incremento positivo, el material se expande, si es negativo, se contrae. Entonces, la estructura se va a deformar, pero resulta que no es igual que una estructura isostática que puede deformarse libremente. Aquí resulta que este apoyo no va a poder deslizar hacia la derecha porque hay un apoyo fijo que impide la libre deformación de este punto. La estructura, debido a la temperatura, concretamente este apoyo tiende a moverse hacia la derecha debido a la temperatura. Pero como hay un apoyo, ahí sucede que no se va a mover, ya que inmediatamente aquí aparece una reacción evitando de que esto se mueva hacia la derecha. El de acá también va a intentar abrirse. Como hay un apoyo fijo que lo evita, aquí aparece una reacción, evitando que la estructura se expanda lateralmente hacia afuera. El resto, desde luego se va a deformar y aproximadamente esta ha de ser la deformada de la estructura. Aproximadamente la deformada va a venir así. Ahí, ahí y ahí. Así se va a deformar. ¿Ya? Apareciendo reacciones en los apoyos y como consecuencia también aparecen momentos flectores, normales, torsores, cortantes, en fin, debido a la temperatura. Y todo porque ya no es una estructura isostática. Bueno, pero eso lo vamos a ver cuando ya entremos al tema de estructuras hiperestáticas. Ahora estamos con las isostáticas. Muy bien, continúo entonces con la descripción. Entonces, las estructuras isostáticas pueden deformarse libremente debido a la variación de temperatura. En este caso tenemos una variación de temperatura al exterior de la estructura, una variación de temperatura al interior de la estructura y como consecuencia de ello la estructura, como es isostática, se puede deformar libremente sin que aparezcan reacciones en los apoyos. Lo mismo, los esfuerzos internos son nulos. Bien, deformación de la estructura isostática. Ahora, vamos a suponer que necesitamos calcular el desplazamiento lineal de este nodo, que le estoy llamando A, donde debido a la temperatura la estructura se deforma y el nodo O se desplaza hacia A'. Ese es el desplazamiento lineal del nodo A debido a la temperatura. La temperatura deforma la estructura y el nodo A pues cambia de posición y ahí está el desplazamiento lineal del nodo A. Es un desplazamiento que está en la dirección de la recta o del segmento de recta que le estoy llamando recta delta, ¿no? Entonces, supónganse que queremos calcular ese desplazamiento lineal, el del nodo A. Pues aplicamos el método de los trabajos virtuales. Pero antes de continuar, aquí voy a hacer otra vez una aclarativa sobre las estructuras hiperestáticas. Esto ya lo he mencionado, lo he explicado. La característica de la estructura hiperestática es que no se deforman libremente debido a las restricciones que imponen sus apoyos. Por tal motivo, aparecen reacciones en los apoyos y esfuerzos internos en las barras.
Ahí está la estructura hiperestática. Debido a la temperatura, se va a deformar así. Yo mostré otra forma de deformación. Observen que aquí está otra manera. Bueno, puede ser cualquiera de ellas. Eso depende de las magnitudes de las variaciones de la temperatura. Mucho depende de las variaciones de temperatura. Esto me muestra que la carga, temperatura, la variación de temperatura no es simétrica. O sea que este delta T que está a la izquierda no es igual al delta T que está a la derecha. Entonces, en esos casos, la deformada se va para un lado. Pero si la temperatura tiene una distribución simétrica, el delta T de la izquierda es igual al delta T de la derecha, entonces la deformada también ha de ser simétrica, tal como mostré hace un momento en la pizarra, ¿ya? Bueno, hay diferentes situaciones de carga que dependen de cómo varía la temperatura. Continuemos. Bueno, aparecen reacciones y aparecen esfuerzos internos y, bueno, la deformación que estamos queriendo calcular aplicando el método de los trabajos virtuales. Bien, continuemos. Ahí está nuestra estructura isostática con su correspondiente carga. La carga son las variaciones de la temperatura, tanto al exterior como al interior. Es la estructura con la carga real. Ahora, y asumiendo que la estructura se deforma como se está mostrando en el gráfico de abajo, ¿ya? Voy a asumir que aquí se muestra la deformada de la estructura isostática por la variación de temperatura. Esa es la deformada y queremos calcular este desplazamiento. Bien. Pero antes de proseguir, aquí algunos conceptos importantísimos. Dice, si delta TI es igual a delta TE y es igual a 0, ¿no? La carga denominada variación de temperatura es nula, pues bajo estas condiciones la estructura no se deforma. No se deforma. ¿No? O sea, si la temperatura al exterior, no estoy hablando de la variación, si la temperatura al exterior es 25 grados centígrados, al interior también es 25 grados centígrados. Hago una pregunta. Si la temperatura al exterior es 25 grados centígrados, al interior la temperatura es también 25 grados centígrados. La pregunta, ¿la estructura se deforma? ¿Sí o no? Sí. Bien, hay un compañero que dice sí, que dice los demás lo apoyan o no lo apoyan. Pero mira, ¿cuánto era? Se deformaría, pero sería uniformemente, o sea, en su eje, ya sé, porque los dos tienen la misma temperatura. Bueno. Solamente de forma lineal, en el eje baricéntrico. Mire, repito la pregunta. Si la temperatura al exterior es 25 grados centígrados y al interior la temperatura también es 25 grados centígrados, ¿la estructura se deforma? ¿Sí o no? No, porque lo que es nula, que se equilibra. Es nula y no se deforma. Bien. Sí se deforma, ingeniero, solo que es uniforme, es igual. Ya. Los que dijeron sí, mal. Los que dijeron no, también mal. Es la variación de temperatura lo que hace que se deforme, ¿no, ingeniero? Correcto. Ya, yo les di como información la temperatura al exterior y la temperatura al interior. No les, ya, si se deforma o no se deforma, depende de la temperatura inicial. Ya que con la temperatura inicial
se calcula las variaciones de temperatura, y aquí están las variaciones. ¿Ya? Ahora, vuelvo a hacer la pregunta. Si la temperatura al exterior es 25, al interior también es 25, y T sub 0, la temperatura promedio, es también 25, ¿se deforma o no se deforma? No se deforma. No se deforma. No se deforma. ¿Por qué? Porque delta T, la variación me ha de salir, ¿no? La variación me ha de salir 0. La interior también me ha de salir 0, ¿no? Recuerden que la variación de temperatura al exterior es la temperatura exterior menos T sub 0. Entonces, pues, no ha de variar, no se va a deformar. Pero si la temperatura inicial es 10 grados centígrados, sí, se va a deformar la estructura. Bueno, continuando. Dice, si delta TE es igual a delta TI, pero ojo, ya no es 0, es diferente de 0. Entonces, en estos casos, la variación de temperatura es uniforme. Las barras de la estructura se dilatan o contraen en la dirección de sus ejes longitudinales, según el signo de variación de la temperatura. O sea, si la temperatura es uniforme, o disculpen, la variación de temperatura es uniforme, ¿qué significa eso? Por ejemplo, que para la viga, para la barra que está en posición horizontal, si delta T es igual a delta TI, entonces esta barra simplemente se ha de expandir o se ha de contraer en la dirección de su eje longitudinal. No se ha de encurvar, no se ha de encurvar. ¿Ya? Solamente se va a elongar o se va a contraer, nada más. ¿Ya? Si es que la variación de temperatura es uniforme. Lo mismo para las columnas. Si delta TE es igual a delta TI, entonces esta barra se va a contraer o se va a alargar hacia arriba. Se va a alargar hacia arriba. Cuando la temperatura es uniforme. ¿Y cuándo la temperatura es uniforme? Cuando delta TE es igual a delta TI. Pero si delta TE es diferente a delta TI, entonces, además de alargarse o contraerse, la barra se encurva, adquiere un cierto grado de curvatura. Bueno, son conceptos que hay que analizarlos. Ahora, este es el caso más general, ¿no? Cuando delta T es distinto del delta I y obviamente ambos son distintos de 0. Pues aquí la variación de la temperatura no es uniforme, las barras de la estructura se dilatan o contraen según el signo de la variación de la temperatura y simultáneamente sus secciones transversales experimentan desplazamientos angulares. Y justamente aquí hay una muestra de este último. En el pórtico con línea azul segmentada está antes de aplicar la temperatura, con líneas rojas segmentada está la deformada de la estructura debido a la temperatura. Y observen que, por ejemplo, la columna que está a la izquierda, observo que se ha contraído y al mismo tiempo tiene una cierta curvatura. Significa que la variación de temperatura no es uniforme y la barra se ha contraído por un lado y por otro lado sus secciones transversales han experimentado desplazamientos angulares. Bien, jóvenes, continuando. Ahora vamos a recordar algunos conceptos, porque eso es lo que estamos haciendo, porque sin conceptos esto no funciona. Sin conceptos, si agarro el CIPECAT y me pongo a utilizar para calcular una estructura y adolezco de eso que se llaman conceptos sobre el fenómeno físico que estoy queriendo resolver, con el CIPECAT voy a hacer barbaridades.
muchos ingenieros han tenido problemas. No sé si les he contado. Un ingeniero, yo estuve ahí, tuve conocimiento, calculó con el CIPECAD, construyeron la estructura y al poco tiempo las columnas empezaron a fisurarse. Eso es grave, gravísimo. Obviamente el dueño, que era el perjudicado, fue a la CIF y le contó, inmediatamente averiguar, porque en principio pues podía haber sido culpa del contratista, por haber hecho mal, por haberle echado mucha agua al hormigón, qué sé yo, tantas cosas que suceden. O bien robaron el cemento y no le echaron mucho cemento. Conozco a gente de esa categoría, pero no ingenieros, sino contratistas, que en un descuido, ¡chum!, desaparecen las bolsas de cemento y luego le echa poco cemento a la mezcla. Irresponsables. Bueno, entonces, pues, este pobre ingeniero le demostraron que utilizó mal el CIPECAD. Él no la creía, hice bien, y los expertos de la sociedad de ingenieros civiles, allá hay unos 3 expertos, le mostraron, mire, acá se equivocó usted. Ni modo, a reparar las columnas. ¿Saben cuánto le costó la reparada? $40.000. ¿Qué pasa si no las reparaba y no tenía los quintos en el bolsillo? Se iba a Palmasola. ¿Ve? Entonces, es importante leer y leer la teoría, los conceptos, las definiciones, los teoremas. Porque la parte práctica ya, cuando uno domina los conceptos, la parte práctica ya es un chiste. Bien, jóvenes, recordemos estos conceptos. Deformación de una barra sometida a una variación uniforme de temperatura positiva. Cuando digo barra me estoy refiriendo a un elemento perfectamente lineal, como una barra de acero. Una barra de acero. Pues bien, una barra de longitud L, y le llamamos L sub 0 a su longitud inicial. Luego, esta barra es sometida a una variación de temperatura uniforme. O sea, al exterior y al interior, la misma temperatura. Por lo tanto, la barra no se va a encurvar, simplemente ha de experimentar una expansión, ¿no? Y como dice que la variación es sometida a una variación uniforme de temperatura, ahí está. Debido a la variación de temperatura, la barra se deforma y vamos a llamar delta L a la deformación debido a la temperatura. Delta L. ¿Cómo se calcula delta L? Ustedes ya saben, simplemente aplico la formulita que dice. Multiplico alfa, que es el coeficiente de dilatación térmica del material, por la variación de temperatura y por L sub 0. Eso me permite calcular la variación, disculpen, la deformación debido a la temperatura de este elemento lineal. ¿Ya? Bueno, L sub 0 ya le dije la longitud inicial, delta L deformación absoluta por dilatación térmica del material, alfa, coeficiente de dilatación térmica del material, y delta T, que es temperatura final menos temperatura inicial, es la variación de la temperatura. Se supone que al principio había una temperatura T sub 0 alrededor de la barra, luego de repente agarran un soplete y le meten temperatura, y T sub F es la temperatura al final, ¿no? Y la diferencia, temperatura final menos temperatura inicial, me da pues lo que realmente nos interesa, la variación de la temperatura. Ahora, suponiendo que tengo un pedazo de viga, de longitud igual a diferencial de S, y de sección rectangular más de yapa para hacerlo sencillo, el ancho B y la altura total H. Pues bien, veamos ahora la deformación de la estructura debido a la variación de la temperatura. Esto ya lo he mostrado
con línea roja punteada está la deformación de la estructura debido a la temperatura. Delta es el desplazamiento lineal que estamos queriendo calcular. Y bueno, agarro un pedazo de la estructura de longitud igual a diferencial de S, y en principio vamos a analizar el comportamiento de este pedacito, ¿no? Y así funciona la ciencia. Cuando queremos estudiar a un determinado cuerpo, los científicos lo que hacen es le sacan un pedacito a ese cuerpo. Le sacan un pedacito y se lo llevan al laboratorio. Y ahí, con todos los instrumentos que tienen, observan, razonan, experimentan, aplican las matemáticas, la física y todo lo demás, y sacan modelos matemáticos. Sacan fórmulas que ya nos permiten describir el comportamiento de ese cuerpo a través de esas fórmulas. Muy bien, continuemos. Bien, vuelvo a repetir, es la estructura con la carga real. La línea segmentada color azul antes de aplicar la carga, con rojo después de aplicar la carga. La carga es la temperatura. Y ojo que esta carga lamentablemente no se ve, pero sí se siente, ¿no? El calor, la temperatura, pues se siente. El cuerpo nuestro tiene sensores que nuestra piel tiene una serie de sensores que detectan a esta carga. Bien, desplazamiento lineal del punto A, que es lo que queremos calcular. Continuando. Pues bien, agarremos este elemento diferencial y veamos cuál es su comportamiento debido a la temperatura. Y lo voy a mostrar a la izquierda, lo estoy mostrando, asumiendo que está empotrada en su extremo izquierdo y libre en el extremo derecho. De longitud igual a diferencial de S. Y si la variación de temperatura es uniforme, entonces el elemento diferencial de altura H ha de experimentar un alargamiento. Un alargamiento que le vamos a llamar, como su longitud es diferencial de S, el alargamiento es delta de diferencial de S sub C. ¿Ya? Como hace un momento tuve una barrita de longitud L sub 0 y a su alargamiento le hemos llamado delta L. Bueno, en este caso el elemento tiene una longitud diferencial de S y a su alargamiento uniforme le llamamos delta de S. Bueno, pero no siempre la variación de temperatura es uniforme. Generalmente, delta TE es diferente de delta TI. ¿Ya? Para continuar, voy a suponer que delta TE, o sea, la variación de temperatura al exterior, es menor a la variación de temperatura al interior, o sea, por debajo de la viga. Bueno, si la variación de temperatura al exterior es menor y abajo es mayor, entonces este elemento que se haya constituido por miles y miles de fibras horizontales, se ha de deformar. Cuando la variación de temperatura es uniforme, todas esas miles y miles de fibras, todas se deforman de manera uniforme. Pero si la variación de temperatura no es uniforme, entonces cada fibra ha de tener su propia deformación. ¿Ya? Ahí está el alargamiento de la fibra correspondiente al borde superior, que le voy a llamar delta de S sub E, porque corresponde al borde exterior. Ahí está el alargamiento de la fibra inferior. Sufre un alargamiento que le voy a llamar delta de SI, inferior. Y arriba, exterior. Exterior, interior. ¿No? Eso sucede cuando la variación de temperatura
es diferente. Arriba la variación es menor, por eso también el alargamiento es más pequeño. Abajo la variación de temperatura es mayor, por eso también la deformación de la temperatura para la fibra que está en el borde inferior es mayor. Las fibras intermedias también van a sufrir deformación, de manera tal que si tomo en cuenta todas las deformaciones de todas las fibras, la sección transversal que inicialmente estaba sin deformar, al final queda en esa posición. Y ojo, aquí se cumple la hipótesis de Bernoulli, que dice que las secciones planas se mantienen planas cuando se le aplica cargas. La estructura se deforma, las secciones planas se mantienen planas hasta la rotura. Eso dice la hipótesis de Navier-Bernoulli. Bien, entonces, delta de SE es la deformación de la fibra superior, delta de SI la deformación de la fibra inferior, y delta de SC es la deformación de la fibra correspondiente a el eje neutro. El eje neutro, recordarán ustedes que es aquel punto en donde se intersectan el plano deformado y el plano sin deformación. Bueno, en este caso, el eje neutro, este es el plano deformado, este es el plano sin deformación. Si prolongo, pues acá arriba se han de intersectar, por ahí pasa el eje neutro. Bueno, rectifico. Delta de S diferencial de S sub C es el alargamiento que experimenta la fibra que está en el centro de la viga. En el centro de la viga. Muy bien. Ahora calculemos estos alargamientos. Calculemos esos alargamientos con la fórmula que les mostré en la anterior diapositiva. Ahí está. Ahí está la fibra en el centro de la viga y su alargamiento es este pequeño segmento que lo estoy identificando con delta diferencial de S sub C. Ahora, si este elemento se alarga, es que también está sometida a una variación de temperatura. Si la fibra está en el centro de la viga y yo tengo la variación delta TE al exterior y delta TI al interior, pues bien, la variación de temperatura para la fibra que está en el centro es el promedio o la media aritmética de las variaciones de temperatura al exterior e interior, como lo veremos a continuación. Continúo. Ahora, a la diferencia del alargamiento que sufre la fibra inferior, alargamiento de la fibra inferior, menos el alargamiento de la fibra superior, le voy a llamar delta diferencial de S sub B. Bueno, deformación lineal del borde superior, o sea, voy a calcular delta de SE. Ahí está. ¿No? Esta primera fibra, la que está acá arriba, sufre un alargamiento, que le estoy llamando delta de SE. Es igual al coeficiente de dilatación térmica del material por la variación de temperatura por la longitud del elemento. Este elemento tiene una longitud diferencial. Y la variación de temperatura para esta fibra es delta TE. Luego, calculo el alargamiento de la fibra inferior. Ahí está. Delta de SI es alfa por la variación de temperatura correspondiente a esa fibra inferior, que es delta TI, por la longitud de ese elemento diferencial de ese. Muy bien, continuamos. Ahora voy a determinar la deformación de la fibra que está en el centro de la viga. O sea, voy a calcular delta de S sub C. Deformación lineal de la fibra baricéntrica, o sea, la que está en el centro de la viga. Ahí está la fórmula. Para calcular delta de S sub C, simplemente el coeficiente de dilatación térmica
la variación de temperatura correspondiente a esta fibra por la longitud de la fibra, que es diferencial de esta. Bueno, y la variación de temperatura para esta fibra que está en el centro de la viga, al interior de la viga y en el centro de la viga, es el promedio de las variaciones de la temperatura de la fibra superior y de la fibra inferior. Exactamente no es el promedio, sino es delta TI menos delta TE dividido entre 2. Dividido entre 2. ¿Seguro ahí? Debería ser es la... Sí, es positivo. Lo que dije al principio. Dijo que era la media aritmética, ingeniero. Sería el promedio. Es la media aritmética, o sea, acá hay un error. De los dos. Bueno, acá hay un error. Bueno, si hasta Susequín comete errores, bueno, que yo cometa errores, no pasa nada. Este error ya lo habíamos detectado el anterior semestre, pero la verdad que el trabajo y las actividades externas me hicieron olvidar la corrección. Listo. ¿Dónde más? Sí, ahí nomás. Esto ya lo hemos visto. Muy bien. Delta T, la variación de temperatura al interior, es el promedio de las temperaturas al exterior y al interior. Muy bien. Entonces, por lo tanto, la elongación o el alargamiento de la fibra baricéntrica, ¿no?, que está dado por esta expresión, reemplazando su correspondiente variación térmica, que está dado por esto, llego a esa expresión. Por lo tanto, en términos generales, el alargamiento de la fibra baricéntrica es el representativo del alargamiento de todas las fibras del elemento que estamos analizando. Pero ahora, resulta que la sección transversal deformada debido a la temperatura no solamente experimenta un alargamiento, sino que también gira. Gira, y justamente debido a que las variaciones de temperatura son distintas, giran, y aquí diferencial de phi representa justamente el desplazamiento angular de la sección transversal debido a la variación de la temperatura. Entonces, esta sección que estoy mostrando con el puntero, que está de color negro, una vez aplicada la temperatura, que es la carga, sufre dos desplazamientos. Por un lado, experimenta un desplazamiento lineal y luego experimenta un desplazamiento angular. Este mismo desplazamiento angular que le estoy llamando diferencial de phi se presenta aquí, en este punto. Entonces, debido a la temperatura, hay dos desplazamientos. Uno lineal, que es delta de S sub C, y otro angular, que es diferencial de phi. Bueno, el desplazamiento lineal ya lo tengo. Aquí tengo la expresión para calcular ese desplazamiento lineal. Ahora determinemos la expresión que me permite calcular el desplazamiento angular. Bueno, deformación angular de la sección transversal. Y es en base a este gráfico. Pues bien, para encontrar este desplazamiento angular que le estoy llamando diferencial de phi, voy a trabajar con este triángulo. Aquí hay un triángulo, ¿ya? Y aplico la función tangente a este ángulo. Tangente de este ángulo diferencial es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es este segmento de recta, es esta distancia. ¿Y a qué es igual eso? Es igual a delta de S sub B. ¿Y cómo hago para calcular delta de S sub B? Simplemente delta diferencial sub I menos delta diferencial sub E. Hago la diferencia y listo, voy a tener el delta de S sub B. Reemplazando estas expresiones que ya la planteé,
llego a calcular delta de S sub B. Reemplazando, ¿ya? Aquí tengo alfa delta TI por diferencial de S, alfa delta TE por diferencial de S. Luego puedo factorizar el término común que es alfa, en ambos está alfa, y finalmente llego a esa expresión. Eso es delta diferencial de S sub B. Entonces, como ya tengo delta diferencial de S sub B, y H, que es la altura de la sección transversal, es dato conocido, pues el problema está resuelto. Pero, de aquí tendría que despejar H iría a multiplicar al otro lado, ¿no? Y tengo tangente de diferencial de phi. Ojo, este ángulo es un diferencial. Por lo tanto, si es un diferencial, ese ángulo tiende a cero. Y si tiende a cero, entonces la tangente de un ángulo que tiende a cero es igual a ese ángulo. Eso ustedes lo han visto en cálculo, ¿no? Por lo tanto, en lugar de colocar tangente de diferencial de phi, simplemente coloco diferencial de phi. Igual a delta de S sub B sobre H, y luego reemplazo delta diferencial de S sub B, reemplazo y llego a esa expresión. O sea, he obtenido el desplazamiento angular que experimenta la sección transversal debido a las variaciones de temperatura. Y esta sección transversal no solamente sufre desplazamiento angular, sino también un desplazamiento lineal. Y ahí están las fórmulas. La de arriba para calcular el desplazamiento lineal y el de abajo para calcular el desplazamiento angular. Y bueno, este cuento lo voy a concluir el día martes. El día martes terminamos de ver el tema de temperatura. Bien, jóvenes. No nos da para terminar, aún estamos por la 6ª diapositiva y no estamos muy lejos, el 7, el 8, y luego y el martes nos va a dar para terminar y también nos va a dar tiempo para hacer ejercicios prácticos, las dos cosas. Y bueno, no les he hecho hoy muchas preguntas sobre temperatura, ¿no? Pues bien, para el día martes estudien con más intensidad este tema. Voy a hacer preguntas sobre esto. Bien, jóvenes, hemos concluido la clase. Me despido hasta el próximo.